Rosario. Es licenciado en Psicología y cuenta con maestría y doctorado en Psicología Industrial Organizacional. Está certificado en Gestión del Cambio y en Six Sigma. Miembro del Forbes Coaches Council. Cofundador y director de The OD Consulting Group. Es ponente especializado en las áreas de gestión estratégica, gobierno corporativo, gestión del cambio, entre otros. A continuación, nos presenta su conferencia Resiliencia, Liderazgo y Cultura. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta conferencia. Quisiera dar las gracias nuevamente al doctor Milton Rosario por su participación. Milton, muchísimas gracias. Una amplia trayectoria en temas de desarrollo organizacional. La verdad es que una gran oportunidad de que lo tengamos aquí con nosotros. Sus pláticas son sumamente interesantes. Nos ha tocado su participación en otro tipo de eventos y la verdad que se van a ir muy satisfechos de la información que él va a compartir con nosotros. Doctor Milton, pues le cedo la palabra y muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias, más que un placer y un gran honor estar con ustedes hoy. Permítame compartir pantalla aquí para que podamos ir por la presentación y permítame usar el puntero. Ok, excelente. Bueno, pues magnífico. Buenos días a todos nuevamente. Gracias Aida y a todo el equipo de ERIBAC por invitarme a esta conferencia. Le voy a hablar un poco muy a mi estilo de cómo es conferencia. Yo me gusta hablar de ciencia. Típicamente yo no hablo de cosas que pueden ser cosas que se vuelven el flavor of the month o el sabor del mes. A mí me gusta hablar de ciencia y eso es mucho de lo que ustedes van a encontrar aquí en el día de hoy en esta presentación, que obviamente vamos a estar enfocados en 3 puntos fundamentales: liderazgo, cultura organizacional, y le voy a dar mucha información en este sentido, y resiliencia. Obviamente el liderazgo es un tema de conductas y voy a hacer pues un poco de trabajo en esa parte explicándole la importancia de las conductas y los líderes, y especialmente provocándolos para cuando usted lleve a alguien a un puesto de liderazgo, independientemente del nivel dentro de la organización, algunas consideraciones básicas para ello. Porque muchas veces, a veces cuando yo hago en las conferencias públicas, obviamente aquí no puedo hacer sesión de preguntas y respuestas, pero cuando yo hago la pregunta, ¿el líder nace o se hace? Mucha gente me dice se hace, otra gente nace. La respuesta correcta es ambas. Claro, hay unos elementos básicos de personalidad de los individuos que obviamente los ayuda a ser un líder exitoso, pero hay que desarrollarlo. Entonces, las competencias de liderazgo son críticas cuando queremos hablar del impacto sostenible en el negocio. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque queremos que la organización sea exitosa, que la organización logre los objetivos sostenibles. No es lograr el mes ni el trimestre, eso honestamente no tiene mucha ciencia. Líderes competentes saben cómo es la visión de largo plazo dentro de la organización. Vamos a hablar un poquito de cultura organizacional, un tema que yo tengo mucha especialidad y trabajo con muchas organizaciones a nivel global en procesos de cultura, y le voy a hablar ahorita porque no es clima ni otras cosas. Y vamos a hablar aquí a la parte provocativa de la resiliencia, pero desde un punto de vista de lo que es la base, la raíz abajo, que es lo que quiero dejarle en el día de hoy. ¿Ok? A mí me encanta que me pregunten, me fascina contestar preguntas, así que todas las preguntas son buenas, como les salgan, yo me encargo de trabajar en eso. Pero aquí lo importante es esta parte de lo que voy a estar hablando hoy, es cómo hacemos para que la organización en la que usted está y en la que yo estoy, pues tenga un impacto sostenible de largo plazo. ¿Okay? Y eso no es tan solo lo económico, los resultados son importantes, pero todas las variables para que esos resultados se sostengan y vayan a un próximo nivel es precisamente lo que nosotros hacemos y lo que yo trabajo en muchas organizaciones. Bueno,
Vamos a comenzar a hablar un poco de investigación y van a haber mucha investigación a lo largo de mi presentación. Hay muchos estudios, como ustedes saben, pero la realidad es que cuando los líderes son buenos, son extraordinarios dentro de la organización, las investigaciones nos dicen que sí hay un retorno de la inversión muy importante dentro de ella. ¿Y qué usted dirá? Bueno, ¿y qué quiere decir que son un líder muy exitoso, un líder bueno, un líder efectivo dentro de la organización? Pues mira, son aquellos que no tan solo tienen una visión clara del negocio, articulan una visión compartida dentro de la organización, pero también desarrolla y demuestran las conductas que se necesitan para mantener un grupo altamente comprometido, altamente satisfecho, y que obviamente tenga un impacto dentro de esa organización. Y precisamente aquí, como ustedes ven, en estas métricas, cuando tenemos líderes efectivos a nivel organizacional, pues precisamente usted tiene un incremento de lo que es engagement, satisfacción, motivación, por ende también la rotación baja. Estoy seguro que todos han escuchado hasta la saciedad que la gente se va de las organizaciones por realmente el líder. Cuando usted va y profundiza la verdadera razón por la que se va, de fondo lo que está es de un tema de liderazgo. Entonces, desde este punto de vista, el líder efectivo es esencial para darle éxito de corto, mediano y largo plazo al negocio. Y eso es algo que me va a escuchar decirlo varias veces durante esta presentación. Y usted se dirá, bueno, ¿qué ese líder tiene que tener para que esto ocurra? Bueno, pues vamos a hablar un poco de lo que es una progresión básica de un líder. De hecho, esto es un slide bien interesante que tómenle foto, no tengo ningún problema, porque a sus propios líderes esto es algo que ustedes, asumo que casi todos los que están, si no todos son del área de capital humano, todo es un área que usted tiene que hacer a sus líderes conscientes dentro de la organización y darle valor en el conocimiento de que cuando quieren promover o llevar a alguien a un puesto de liderazgo, hay unos procesos básicos que llevar a cabo. ¿Okay? Acuérdense que mientras más vamos creciendo en la escalera organizacional, pues comienza a aumentar la responsabilidad y esto que está aquí, la complejidad. Para ambos, tú necesitas ser un líder resiliente, que más adelante lo voy a tocar. ¿Okay? Entonces, desde el inicio, si alguien está apuntalado a crecer en la escalera organizacional, pues precisamente debemos entender que una de las cualidades que debemos estar midiendo es esa capacidad de resiliencia que la persona tenga. ¿Okay? Entonces, ¿dónde hemos comenzado todo? Yo recuerdo cuando tuve mi primer trabajo, de hecho yo crecí mucho en el mundo, en la industria de farmacéutica y de medical devices. Y mi primer trabajo, que fue en Lilly, yo tenía 22 años, fue mucho de liderarme a mí mismo, cómo yo a través de mi esfuerzo personal lograba los resultados. ¿Okay? Cómo yo precisamente me convertí en un contribuidor individual en la organización. Entonces, ya cuando tú comienzas a crecer, y enfatizo de arrancada, no todos van a crecer, no todos tienen oportunidad. Mientras más se va creciendo en la escalera, menos sillas hay, o sea que no hay sillas para tanta gente. Entonces se comienza a despegar en la organización y uno de ellos, pues que ya cuando comienzas a crecer un próximo nivel, ya lo que llega es a liderar a otros. ¿Okay? Tú puedes ser un puesto de supervisor, o un puesto de gerente que no tiene gerentes abajo, o supervisores abajo, pero ya comienza aquí a haber una demanda. Y cuando sigues creciendo, pues ya llegas a puestos que son liderar gerentes, puedes llamarlo un director, un gerente senior, como lo quieras llamar. Le voy a decir un tip muy temprano. ¿Qué pasa si se brincan estos niveles de desarrollo sin que la persona tenga la exposición y valga la redundancia, desarrollo a liderar de forma efectiva en la organización? Estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado el famoso principio de Peter, ¿ok? Que de ser competente lo llevaste a un nivel de incompetencias que con el paso del tiempo, de hecho normalmente de relativamente corto plazo, termina saliendo de la organización o terminan llevándolo a una esquina o a otro rol porque en el lenguaje y en el argot cotidiano no dio el grado. Bueno, la culpa muchas veces de la misma organización que no expuso lo suficiente a la persona antes de retarlo para llevarlo a niveles superiores, porque ya una vez comienza a crecer, pues obviamente la demanda y complejidad sigue creciendo dentro de la organización y esto pues obviamente es un aspecto importante. Y hasta que pues precisamente llegas a un puesto de CEO, pues el líder de la empresa, que es el rol más alto,
pues precisamente un puesto de CEO donde la resiliencia es parte natural de ese puesto. De hecho, todos quieren llegar a un puesto de CEO, pero ser CEO pues conlleva unas presiones increíbles. De hecho, no sé si lo saben, si no se los digo hoy, los CEO, la expectativa de vida laboral de un CEO actualmente está en 3.2, o sea, 3 años, 2 meses. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que pierda el empleo, porque 2 trimestres no logró resultado, o porque los accionistas no estuvieron de acuerdo, o si es una empresa familiar no está de acuerdo con el modelo de gestión, pues precisamente tiene un impacto. Entonces, aquí ven cómo es el área funcional y cuando hablamos de desarrollar resiliencia de la gente en las organizaciones, a medida que se va subiendo, la resiliencia tiene que ser más alta porque la complejidad es más alta y la responsabilidad es más alta, la demanda es más alta, ¿ok? También. Por ende, esto es un slide muy importante de desarrollo, que cuando queremos promover a gente a niveles superiores, pues tenemos que estar claro que tiene que tener unas cualidades básicas, tiene que tener unos elementos básicos que voy a profundizar en unos minutos un poco más. ¿Ven? Y fíjense que está aquí. Cuando digo que voy a profundizar un poco más, quiero enfatizar en 2 puntos. Miren lo que está aquí arriba, el líder consciente, y a la parte de abajo ya comienzo a hablar de cultura organizacional saludable y resultados sostenibles. Bueno, los líderes exitosos son aquellos que son conscientes de sus fortalezas, pero también de sus áreas de desarrollo y especialmente cómo hace para mantener esas competencias para sostenerlas, las que son fortalezas, pero también qué hace para mejorar las que tiene que necesita desarrollar. Y obviamente todos llegamos de inicio a nuestra vida profesional por el área de las competencias técnicas, ya sea lo que nos dio la educación, la experiencia donde estuvimos, pero de momento llegamos a unos puestos ya de liderazgo que ya nos comienzan a demandar ciertas cualidades, y esto es un lenguaje que muchos de ustedes tienen muy presente, pues de comunicación, liderazgo, adaptabilidad, relaciones interpersonales, que lo que yo llamo son cosas básicas, ¿ok? Para tú ser un líder efectivo. La orientación a los resultados, el tema de liderar a otro, de desarrollo de gente, relaciones interpersonales. Pero cuando ya te comienzas a mover, y obviamente cómo sostiene, déjame no irme de este lado aquí, sostiene la cultura de la organización o qué haces para mejorarla. Fíjense en lo que ocurre aquí. Ya se vuelve el rol de mucho más alto impacto. El tema de la visión y pensamiento estratégico, el tema de innovación y visión, estos 2 puntos muy fundamentales en este año que vivimos. Bueno, llegó una pandemia, se cayeron las producciones porque las demandas de momento cayó, ya comienzan a levantarse, pero ¿qué vamos a hacer en ese momento? ¿Cómo vamos a transformar la operación? ¿Cómo vamos a correr las plantas y que la gente se nos afecte? ¿Cómo vamos a hacer cuando haya contaminación? ¿Cómo vamos a trabajar para que la gente tenga educación y aprendan de cómo trabajar de forma efectiva, pues precisamente para que no se impacte o no se con la famosa enfermedad esta que ahora está transformando nuestras vidas? ¿Cómo transforma? Y fíjense en estos 2 puntos que tengo aquí, que me voy a detener un poco. Influenciar sin autoridad y managing up. Estos 2 elementos es lo que yo le llamo las grandes competencias de liderazgo del siglo XXI. ¿Okay? Estos 2 elementos, ¿por qué? Porque el influenciar sin autoridad es uno de los elementos fundamentales hoy en el mundo corporativo, porque tú necesitas que mucha gente alrededor tuyo haga cosas y casi todos, si no todos, ninguno reporta a ti. ¿Okay? Y te impactan, si lo quieren ver así como una matriz, en lo que tú haces, como lo que tú haces impacta en la de ellos. Entonces, ¿cómo tú influencias sin autoridad? Pues precisamente ahí vienen los elementos de colaboración, trabajo en equipo, comunicación efectiva y oportuna, ¿okay? Y enfatizo oportuna, que tú seas un agente o un colaborador confiable, eso quiere decir que el trabajo se entrega en tiempo y forma. Y todos esos atributos donde usted aumenta la credibilidad dentro de la organización. ¿Okay? Y eso se logra a través de la gestión de uno. Entonces, pero fíjense la otra que está aquí, lo que yo llamo managing up, o cómo usted lidera hacia arriba. Y liderar para arriba no quiere decir que llevarme bien con mi jefe o estar ahí para todo lo que él necesite. No, managing up lo que significa es mantener esa buena relación con su jefe desde un punto de vista profesional, pero eso se logra usted entendiendo claramente
cuáles son las fortalezas o las competencias que tiene su líder o sus líderes, pero también cuáles representan sus áreas de oportunidad para que usted pueda ser el bastón, usted pueda ser la persona que precisamente ayuda a satisfacer las mismas. Y eso, pues, al final del día, para el impacto del negocio, porque aquí lo que está en juego es cómo la organización sigue siendo rentable, sostenible a través del tiempo. Cuando hablamos de todos estos temas, lo que se espera es que la organización sea sostenible a través del tiempo, y obviamente incluyente, agilidad de aprendizaje, foco en los clientes y accionistas, y ética e integridad. No se puede tener doble vida porque una de ellas es la que va a persistir en el lugar. Entonces, tenemos que ser seres íntegros en el trabajo y en la sociedad y en la familia, porque al final del día, el yo va a prevalecer siempre. ¿Okay? Y fíjense que nuevamente enfatizo, mientras más se va creciendo el foco en los clientes y accionistas, pues obviamente es importante. Como ustedes ven, esto no es fácil, la universidad no nos enseña esto hay que desarrollarlo en el camino. ¿Okay? Podemos tener unos atributos de personalidad que te ayudan precisamente a estos elementos, pero no necesariamente te los va a dar. Por ejemplo, estrategia. Muchos se van a las universidades a hacer diplomados y programas de estrategia. La universidad lo que te va a dar es un framework, un modelo de cómo trabajar de forma estratégica, pero el pensamiento estratégico es algo que hay que desarrollarlo de formas distintas si no lo tienes de forma natural. Y todo comienza con esa visión de largo plazo. ¿Cuál es ese objetivo mental visualizado? Visión de largo plazo que puede tener. Y ahí le voy a dar dos ejercicios importantísimos para que desarrolle estos modelos, el pensamiento estratégico. ¿Okay? No tiene que ir a Wharton para hacer esto. Uno de ellos es aprenda a jugar ajedrez y mientras va dominando el juego, vaya aumentándose el nivel de dificultad. Ajedrez es un juego de estrategia. ¿Okay? Y así mismo como usted juega el ajedrez, ese chess, pues precisamente es como usted va moviendo en el trabajo, en la vida, en lo que hace, pues el tema estratégico. Y un segundo, que es un libro que estoy seguro ustedes han escuchado, uno de los libros más antiguos que hay. Típicamente lo lees la primera vez, no lo va a entender. Lo lees una segunda vez, no lo va a entender. De la tercera vez en adelante lo comienza a entender y es El arte de la guerra de Sun Tzu. De hecho, no es un libro de guerra, es un libro de estrategia. Así que anótense en esos dos porque son dos elementos que lo va a ayudar a ir desarrollando ese pensamiento estratégico que al final del día es habilidad cognitiva. O sea, usted tiene que desarrollar el músculo para que eso precisamente ocurra. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, vamos a hablar un poco de cómo la conducta, si recordarán aquí lo que les estoy hablando de la conducta del líder. Bueno, la realidad es que la conducta del líder impacta en la cultura de la organización. De hecho, la cultura es el reflejo de la conducta del líder principal y los líderes alrededor de él. Ahí es donde nace todo. Por eso es que a veces cuando le dicen a recursos humanos que necesito que me cambien la cultura, yo cuando me reúno con los líderes le digo, bueno, es una tarea de muy alto nivel porque el responsable de la estrategia eres tú, líder principal dentro de la organización. Recursos humanos te puede ayudar a facilitarla, pero con lo que tú haces y dices, y más con lo que haces que con lo que dices, es precisamente cómo tú transformas la cultura de la organización. Estoy seguro que todos han escuchado esta famosa frase que la cultura se come la estrategia en el desayuno. Vamos a hablar un poco de ella. ¿Ok? Quiero ser muy enfático de que cultura organizacional no es clima organizacional y no son términos intercambiables. ¿Okay? Esto es uno de los errores más comunes que yo veo. No es engagement, no es satisfacción, no es motivación. No son estas certificaciones que están por ahí de lugares increíbles para trabajar, branding, estas cosas, ¿ok? La realidad es que estos son sintomatologías de la cultura organizacional. Perdónenme un momento. Estos elementos son sintomatologías de la cultura organizacional. ¿Ok? Entonces, ¿qué es cultura? ¿Okay? Me gusta usar este ejemplo del iceberg para ilustrar a las personas cómo vemos cultura. Por ejemplo, cuando usted llega a un lugar nuevo, a una empresa nueva o visita una nueva empresa, usted comienza a ver cómo está organizado las oficinas,
Ahora se acostumbra a poner muchos elementos de branding, de comunicación interna. Pues eso es lo que nosotros llamamos artefacto, eso es lo que es visible, que ya te da una noción de cómo es el ambiente dentro de la organización. Pero a medida que usted va pasando el tiempo dentro de esa organización, ya usted comienza a aprender de lo que son las creencias, los valores que la organización tiene, precisamente de cómo son las cosas ahí. En la estrategia precisamente reside esta parte. Usted no la ve de forma inmediata, pero la aprende con el paso del tiempo. Pero cuando usted se mantiene en la organización y comienza a ir a través del tiempo, entonces entramos a lo que nosotros en el área de cultura llamamos los supuestos básicos subyacentes, que son los inconscientes, son esas creencias y suposiciones que existen dentro de la organización. ¿Okay? Entonces, ¿qué es esto? Son esas conductas que ocurren de forma inconsciente mayormente, que prácticamente nunca se hablan de ellas, pero que describen el cómo son ustedes. ¿Okay? Suena un poco abstracto, y sí es abstracto, porque no lo puedes tocar. Es un tema conductual. ¿Okay? Y cuando los líderes no tienen este elemento claro, pues precisamente puede impactar de forma desfavorable en muchas cosas. Por eso es que muchas veces los programas de engagement, de hecho la semana pasada una empresa muy grande me llama porque tiene problemas con una métrica de engagement que ellos usan. Bueno, programas de engagement están por acá arriba, porque lo me está explicando por qué la métrica de engagement que ellos aspiran tener no se están dando, es porque lo que está acá abajo, pues precisamente no está respondiendo a ello. Y vamos para atrás. ¿Cuáles son las conductas del líder? ¿Cuáles son las conductas de los líderes? ¿Quiénes son los líderes? ¿Okay? Y ahí es donde reside todo, porque este tema de las encuestas de engagement es una respuesta inmediata a la cultura de la organización y a los estilos de liderazgo dentro de la organización. Por eso la importancia de siempre preguntarse quién es el líder desde un punto de vista de la competencia de liderazgo y no desde el punto de vista de la competencia técnica, que es donde muchas veces caen los procesos de reclutamiento, obviando los otros elementos fundamentales, y más adelante voy a hablar un poco sobre ello. ¿Okay? Entonces, vamos a hablar un poco de la diferencia de clima y cultura. ¿Okay? Esto le va a ayudar a tener un poco más de noción en este sentido. Y, por ejemplo, pues clima es como, bueno, hoy estoy en la Ciudad de México esta semana, pues precisamente hoy hacía mucho frío en la mañana, ya está calentando, pues así mismo es el clima en la organización, es cómo va ese día a día, esas percepciones y sentimientos, actitudes compartidas a diario. Estoy seguro que todos han escuchado, bueno, ¿cómo se levantó el jefe hoy? Pues el cómo se levantó el jefe hoy o la jefa hoy, pues va a tener un impacto en la dinámica de la organización. Y generalmente es una experiencia de corto plazo, depende de la dinámica de los grupos, de los líderes, y también cambia en la medida que el jefe se va. ¿Sabes? Cuando ya cambian los líderes, pues hay un cambio inmediato en el clima de la organización. Muchas veces para arriba, otras veces para abajo. Entonces, nunca pierdan de perspectiva eso. Y si vamos a lo que yo le expliqué, de lo que era en el iceberg anterior, lo que es cultura, fíjense que estoy diciendo aquí. Es un conjunto de experiencias compartidas, duraderas y complejas a través del tiempo, o sea que se sostienen. Normalmente no se hablan de ellos, son actitudes, son valores, prácticas que están arraigadas en el cómo ustedes son. Y los líderes que conocen de cultura, pues precisamente la usan para lograr los resultados del negocio, para empujar elementos como de colaboración, empujar elementos de avanzar la estrategia, empujar elementos de cómo pensar en el largo plazo, respondiendo a las necesidades de hoy. Comparte la visión compartida. Y déjame ser muy enfático, porque he mencionado mucho este concepto de la visión compartida, la visión, misión, principios o propósito también le llamamos ahora. Quiero que sepan bien importante que estos son elementos vivos. Estos elementos funcionan cuando los líderes principales y el principal hablan constantemente de ellas. Si lo tienen muy bien redactado y la gente de comunicación interna ha hecho un trabajo fenomenal poniéndolo bien bonito y pegándolo por todos lados, pero nadie habla de ello dentro de la organización, honestamente lo que usted tiene es un bonito cuadro de arte en la pared. Estos son elementos que si quiere que la gente lo viva, ese propósito, y precisamente las nuevas generaciones el propósito es uno de los elementos de engagement, tiene que precisamente hablarse constantemente. ¿Pero de quién? De los líderes. ¿Okay?
Así que provoque eso en su organización. Entonces, definición, ¿qué es cultura? Pues son los artefactos, creencias, valores, supuestos básicos subyacentes que se adoptan con el tiempo como una manera de sobrevivir y tener éxito. De hecho, este es el modelo que nosotros trabajamos, el modelo Denison. De hecho, somos los representantes de Latinoamérica. Los invito a que visiten el website de nosotros para mayor información. Ahí lo tienen abajo, pero fíjense en dónde comienza todo. Creencias y suposiciones. Nosotros medimos el 360 organizacional y eso tiene una serie de combinaciones, pero para tú entender cómo trabajar la cultura de la organización, tienes siempre que profundizar aquí, en el cómo realmente ustedes son. ¿Ok? Entonces, en este punto, esas creencias que se tienen, pues precisamente si quieres transformar la cultura, tienes que comenzar por esas creencias que están ahí como raíces así dentro, insertadas dentro de la organización. Entonces se identifican y ahí comienza el cambio. Y si van para atrás, lo que yo he venido hablando de liderazgo es el cambio de ¿qué? De conducta. De hecho, que nosotros los adultos, mientras más adultos nos vemos, más difícil es. Al final del día lo que terminamos es modificando la conducta, porque el yo siempre va a prevalecer, pero nos hacemos conscientes, recuerdan cuando le hablé del líder consciente, de cómo actuar cuando vienen los estímulos del día a día. ¿Okay? Cuando hay un conflicto, cuando no llegamos a la meta de producción, el insumo para la producción no llegó, cadena de suministro ya les robaron el camión, ¿cómo vamos a actuar en el camino cuando estas situaciones pasan? Pues precisamente eso es conducta que los líderes reflejan dentro de ella. ¿Okay? Así que esto es un tema importante que los dejo ahí para que busquen más información. Pueden entrar en el website. Y entonces le dije al principio, como decía Peter Drucker, que cultura se come la estrategia del desayuno. Pues yo digo que en la comida y en la cena también, porque no es tan solo el desayuno, es en las 365 días, 24 horas. Y aquí les dejo este slide, también tómenle foto porque esto ayuda a explicar un poco este concepto. Nuevamente, propósito, misión, visión, valores o principios. La ruta a seguir, pues todas las organizaciones, bueno, las que están bastante estructuradas, tienen una estrategia, definen unas metas de largo plazo, definen objetivos y las acciones o actividades que típicamente se deben aterrizar en un proceso de evaluación del desempeño. Pero ¿dónde recae la estrategia? Fíjense que está acá, el camino por donde vamos a conducir. ¿Cuáles son los valores que vamos a demostrar como organización? Si colaboración es un valor, ¿cómo lo vamos a demostrar? Hay que operacionalizarlo, hay que darle una definición. ¿Okay? Si integridad y ética son parte de, ¿qué significa eso para su organización? Entonces, ¿cuáles son esas prácticas o conductas que vamos a demostrar o se esperan que demuestren en la organización? Pues precisamente esto es la base de cultura, nuevamente. Y esto define las creencias dentro de la organización para lograr resultados sostenibles. Recuerden, uno es una ruta, pero el otro es el camino. Aquí es una metodología normalmente. Llámele la que usted quiera, pues hay muchas ahí allá afuera. Famoso Balance Scorecard es la más predominante, pero hay otras más. Es una metodología, pero ¿cómo es ese camino? ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? Entonces, pues eso es cultura. ¿Okay? Nuevamente, fíjense la palabra al final, son conductas. ¿Okay? Entonces ahora vamos a ir un poco a la resiliencia en este sentido. Estoy seguro que han venido hablando durante varios días sobre ella. Me gusta usar esta imagen, especialmente ese árbol ahí que está con el viento dándole muy fuerte, muy duro. Estoy seguro que cuando suben a montañas han visto árboles así por el efecto que los vientos tienen sobre él, pero ese árbol sigue resistiendo, sigue aguantando y ahí está vivo y normalmente sigue dando fruto. Bueno, pues la capacidad que tenemos para asimilar los retos, desafíos o adversidades y recuperarnos efectivamente de ella, pues cómo respondemos a ella, cómo es nuestra inteligencia emocional ante estas situaciones, porque todos hemos tenido retos, desafíos, adversidades, pero cómo respondemos a ello. Y ahí es donde está la gran definición. Y les voy a ser muy enfático, lo van a ver en el próximo slide. El ser resiliente, no caigan en la trampa, y lo voy a decir así abiertamente, no caigan en la trampa de que se espera que todo el mundo sea resiliente. Desde un punto de vista de inteligencia emocional, no todos pueden. Eso ténganlo muy presente. De hecho, la división de research de ADP, tengo varios amigos ahí, publicó un estudio reciente. De hecho,
donde dice que solamente de total de las personas empleadas en Estados Unidos, incluye niveles ejecutivos y todo, solamente el 19% tienen alta resiliencia. ¿Okay? ¿Por qué? Y cuando hago el comentario anterior, es que el ser resiliente tiene un elemento de rasgo de personalidad, como digo aquí. Naturalmente, algunas personas van a tener esa capacidad, otras no. ¿Okay? Inclusive hay un % que difícilmente las puedan desarrollar. Y hay pues fragilidad y todo esto. Voy a hacer una analogía. Los cuerpos militares de los Estados Unidos, ya tiene Navy, Army, Air Force, Marines, marinos, Coast Guard también. Bueno, para llegar a Navy SEAL, no todos pueden ser Navy SEAL. ¿Okay? O para llegar a lo que llaman estos grupos altamente especializados como Six SEAL, esos son grupos altamente especializados donde pasa por una serie de ejercicios y entrenamientos que solamente menos del 1% puede sobrevivir. ¿Y qué es lo que se mide ahí? No tan solo la resiliencia física, porque de verdad tienen que ser muy buenos, son atletas de muy alto nivel. El mayor requisito es esa resiliencia emocional, ese elemento de inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque esta gente está en zonas de extremadamente alto riesgo donde solamente van a entrar gente muy especializada a hacer el trabajo que se tiene que hacer. Como cuando fue, grupos como estos son los que mandan a capturar a Bin Laden y llegan encima de una zona de guerra, y un grupito de 6 y se tira encima de una casa y hacen todo lo que hacen, pero en una célula muy pequeña. Entonces, es un ejemplo de alta resiliencia, porque para estar ahí tú necesitas tener un balance increíblemente fuerte, no tan solo entre lo físico, pero más fuerte en lo emocional. Por eso es que es muy importante este aspecto. ¿Okay? No caigan en la trampa de intentar empujar programas de resiliencia para todo el mundo, porque dependiendo de la complejidad de los puestos, son otros niveles que se necesitan. Y vuelvo a enfatizar, la base de esa resiliencia recae en rasgo de personalidad. ¿Okay? Entonces, esto me lleva a algo que estoy seguro ustedes han escuchado, que es el concepto de VUCA. Lo he escuchado decir en español como VICA. Yo prefiero seguir llamándolo VUCA. Porque VUCA, los que responden correctamente a ello, es una cualidad importante de resiliencia. De hecho, estoy seguro que esto no lo saben, también se lo voy a decir ahora. La gran escuela de temas de liderazgo es el US Army, el ejército, US Army de forma muy puntual. Muchas de las cosas que hoy hablamos de liderazgo, la realidad es que ellos lo hicieron hace 10, 15 años atrás y tienen laboratorios experimentales de liderazgo, y el mundo corporativo y las universidades copian muchas de las cosas que ellos hacen. Este concepto de VUCA, de hecho, precisamente sale del ejército americano, y los generales cuando dicen es una situación VUCA, es que no saben lo que está pasando allá. Entonces, pues le ponen una palabra para intentar definir, pues que allí tenemos un área de volatilidad. No sabemos lo que está pasando, es complejo y es ambiguo. ¿Cómo lo vamos a resolver? Bueno, hay que investigar. Entonces, esto es exactamente a veces lo que pasa en el mundo de las organizaciones. De momento nos atrapó la pandemia. Nadie estaba esperando una situación como esta. De nuestra generación, esto jamás lo habíamos vivido. Y entonces, ¿cómo actuamos? De momento nos estancamos. Algunos respondieron más rápido, otros se tardaron un poco más, pero ya han comenzado a moverse las cosas, pero nos tomó un tiempo. O situaciones que estás esperando, pues precisamente el material para poder producir y de momento no pudo llegar porque se robaron los camiones en el camino o cosas así por el estilo. O en esta pandemia se me enfermó la gente. De hecho, una planta del norte, estuve hablando con el VP de Américas, me dio 52% de contaminación de infectados tuve. Eso nos pasó al principio, ya logramos reponernos, pusimos las medidas rápidamente. Pudieron responder, pero no previnieron de forma efectiva al inicio. Bueno, eso es un momento VUCA. Entonces, ¿cómo trabajamos esto? Aquí estamos ustedes y yo, aquí donde dicen la orilla, pasadas experiencias y condiciones antes de la crisis. Bueno, porque pues precisamente así veníamos trabajando y vamos mejorando el camino, conocimiento para hacer ciertas cosas, pero de momento caemos en el altamar. ¿Okay? Entonces me gusta usar mucho esta analogía que está aquí. Entonces, cuando tenemos volatilidad, hay que estar claro en la visión, qué es, dónde queremos llegar. Entonces,
Una técnica es rápidamente definir la visión. Bueno, en esta situación, ¿cuál es la visión? ¿Qué necesitamos responder de forma rápida? Entonces, si hay incertidumbre, vamos a buscar las variables, entender exactamente qué es lo que está pasando. De forma muy puntual, vamos a ir por todos los puntos importantes y relevantes para que nosotros podamos movernos hacia adelante. Es complejo, pues vamos a buscar la claridad, cuáles son los elementos que afectan, cuál es la matriz, quién tiene el control, cuál es el elemento que más está afectando, quiénes son los involucrados, qué es lo que esperan. Y finalmente, en la ambigüedad hay que adaptarnos y ser ágil. De hecho, parte de lo que estamos haciendo aquí es esta agilidad que hemos tenido que tener y adaptación que hemos tenido que tener. De hecho, esto yo lo hago de forma muy natural, pero ahora, pero al inicio, a pesar de que yo soy muy tecnológico, yo soy people person. A mí me gusta estar con la gente. Entonces, poder estar pues facilitando físicamente en los salones o conferencias o en los sitios donde me reúno pues con los distintos equipos, es algo que yo personalmente disfruto mucho, estar ahí físicamente. Pues, entonces me he tenido que adaptar a este tema virtual y obviamente pues, ha sido un aprendizaje. Ya he llevado muchos meses, ya se ha sobrevivido, pero al inicio se me hacía bien difícil porque a mí me encanta tener el contacto humano, me gusta ver a la gente, me gusta estar intercambiando preguntas y respuestas. Entonces es algo que disfruto mucho desde ese punto de vista. Entonces, cuando tenemos estos momentos así, pues requiere pues precisamente, y si ustedes van por esos 4 puntos que están ahí arriba, nuevamente, la conducta de yo como líder, entonces me muevo ante ella hacia adelante. Y entonces, para ir al área de preguntas y respuestas, los quiero dejar con 2 puntos bien fundamentales en el tema del desarrollo de la resiliencia. ¿Okay? Esto puede posiblemente impactar a todo lo que han escuchado en la semana, pero estos 2 puntos es la raíz de todo. Y esto es pura evidencia científica, hay mucha documentación que lo dice, que está plenamente redactado, que si realmente queremos de forma efectiva trabajar la resiliencia, número 1, tenemos que asegurarnos que si estoy hablando de yo o estoy hablando de alguien dentro de la organización, fíjense lo que estoy diciendo aquí, que esa persona ama lo que hace, independientemente de la capacidad, es la clave de la resiliencia. Y vamos a hacer un debunk de esto que estoy diciendo aquí. Amar lo que hace, se lo voy a traducir en lenguaje de recursos humanos. Creo que se ha perdido un poco, o en la gran mayoría de las organizaciones, estoy seguro que todos lo estudiaron, pero lo olvidaron, es que nosotros, todos los que estamos en esta llamada, o esta conferencia virtual, que suman ya 48, salimos ya codificados de unas cosas que nos gusta hacer. Eso ya lo traemos en nuestra personalidad. ¿Okay? Eso es lo que se llaman los intereses. Y hay teorías de hace más de 50 años, de hecho la de Holland es la más conocida, donde precisamente él correlaciona los intereses de cada persona con una serie de profesiones. Y eso es real, eso funciona. Y cuando queremos que alguien esté engaged, tenga satisfacción, tenga la camiseta puesta, ame el branding, si la persona no ama lo que está haciendo, es muy difícil que usted pueda ser exitoso en esa métrica. Entonces, medir, y la famosa frase, la persona correcta en el puesto correcto, no deje caerse en la trampa de irse solamente por la experiencia, sin validar que esa persona tiene 2 cosas importantes. Tiene la habilidad cognitiva, e inteligencia emocional para hacer el trabajo correcto, pero también la profesión donde o el puesto donde usted lo está poniendo es realmente algo que esa persona tiene pasión sobre ella. Porque la capacidad es desarrollo. Las competencias usted sí se las puede dar. Pero esta parte de aquí usted no se la puede dar porque eso ya viene codificado en la persona. ¿Okay? Y lo que quiero es provocarlos a ustedes que cuando usted esté entrando a alguien por la puerta en su organización, asegúrese que usted tiene un claro entendimiento de cuáles son los intereses de la persona. El CV no es el mejor predictor de éxito de la persona. Y esto es algo que desafortunadamente se ha perdido y se le da mucho peso a la experiencia o las empresas donde estuvo y los puestos, cuando eso debe ser 1/3 de la decisión. ¿Okay? Y el segundo elemento es la confianza. Si amo lo que quiero, pero no confío en mi líder o en mi equipo de trabajo, nada va a pasar. De hecho, va a empeorar.
Este segundo elemento de confianza es el pilar más básico para la resiliencia en la organización. Confío en que lo que voy a entregar va a ser aceptado. Confío en el equipo de liderazgo. Confío en mi líder o mis líderes. Confío en mis compañeros de trabajo. Si esa confianza no está, y de hecho esto es algo que nosotros trabajamos bastante, pues lo diagnosticamos de forma científica y hacemos esta intervención al respecto, pues precisamente es muy difícil que usted pueda desarrollar equipos y organizaciones resilientes. ¿Ok? Entonces, nuevamente, la confianza la da el líder a través de lo que dice y lo que hace, el famoso walk the talk. Porque si él dice, queremos que aquí todos los que estén sean gente que trabaje en alto ambiente colaborativo, pero no tan solo eso, que nuestro trabajo y todo lo que ustedes hagan sea con integridad y ética, porque eso es lo que la organización espera. Pero la persona que lo está diciendo tiene un desmadre en su vida y no se comporta de esa forma, entonces, ¿cuál es el mensaje que está dando? Por eso le dije al principio que esa integridad que el líder y los líderes deben tener es fundamental para esta parte. Y de esa forma le transfiero pues esta información. Si quieren invertir en resiliencia, nunca olviden estos dos puntos. Esto es lo más importante que yo creo que yo he dicho en toda esta conferencia del día de hoy. Así que los dejo con un ejercicio. Vamos a ver si lo pueden hacer. ¿Okay? Tienen 3 segundos. Vamos a ver. Tu mente tiene la inmensa habilidad de ordenar el caos. Recuerden, todo lo que le he dicho aquí en el día de hoy es lo que viene en el paquete y lo que yo estoy haciendo para desarrollarme en ese sentido. Si quiero ser un líder de alto impacto, le hablé de las características que debe tener. Le hablé de cómo usted debe impactar la cultura a raíz de eso que trae. Estar consciente de esa cultura. Y si para desarrollar la resiliencia, también le dije lo que tiene que hacer. ¿Ok? Lo que es resiliencia, pero le dije, tiene que asegurarse que en el puesto donde está, y lo que hace es algo que es lo que realmente ama y es lo que usted profesionalmente quiere hacer. Y obviamente, pues, cuando usted se compromete con algo, cuando usted lidera a otros, cuando usted, pues, obviamente, la forma y las conductas que demuestra, pues, genera confianza en la gente alrededor suyo. Así que con eso los dejo. Muchas gracias y me encantará abrir para preguntas y respuestas que el grupo tenga. Muchísimas gracias, doctor. Le leo la primera pregunta. ¿Qué pasa cuando el líder no lleva bien una cultura organizacional o bien no sigue los pasos? Excelente. Bueno, número 1, hay que definir cuál es la cultura para esa empresa. ¿Qué es la cultura? Y eso pues tiene que haber un diagnóstico. Cuando voy a esta pregunta, bueno, hay que tener claro de cuál es la situación actual, cuál es la situación deseada, porque tú tienes que entender ese gap. ¿Ok? Y cuando el líder no lleva bien esa cultura o no sigue bien los pasos, pues precisamente hay que trabajar con hacer ese líder consciente sobre eso. Yo siempre creo en dar la oportunidad. Hay que tener la conversación difícil y honesta para explicarle de lo que es cómo él impacta la cultura o lo que es la cultura organizacional o lo que él está haciendo y cómo está impactando la cultura. Y precisamente qué necesitaría ofrecerle ayuda de desarrollo para que precisamente pueda hacer la transformación o la modificación o liderar la cultura que se quiere implementar. Pero esa fase tiene que llevarse a cabo, esa conversación difícil, que es lo que yo llamo ser el líder consciente. Excelente, muchas gracias. Aquí hay otro comentario. En el tema de confianza, mencionó, si confío en mi líder, en mi equipo, perdón, sí confío en mi líder, en mi equipo, pero también debe ser la autoconfianza, porque si ama lo que hace, pero no confía en sí misma, eso también puede afectar el desempeño, ¿es correcto? Totalmente, totalmente de acuerdo. Y sí, pedimos confianza, pero también hay que darla y parte es que tenemos que creer en nosotros mismos. Y autoconfianza con amar lo que hace, pues precisamente es parte de. Si yo amo lo que hago, normalmente voy a tener mucha confianza en eso porque pues, me voy a sentir de raíz competente, ya las capacidades o competencias las vas desarrollando. Y de esa forma puedo extenderla también, pero yo no puedo pedir confianza si yo no la estoy dando. Entonces, eso es correcto.
Excelente, muchas gracias. Bueno, aquí hay una última. ¿De qué manera podemos abordar a un líder tóxico para que vea sus errores? Excelente pregunta. De hecho, eso es algo que yo creo que todos los días me topo por todas las Américas, a todos los niveles, de hecho, pero a ver, mientras más alto, más difícil, porque pues se creen que la saben todas. Uno, yo trabajaba hace ciencia, el diagnóstico de esa persona de un punto de vista de liderazgo con herramientas poderosas, eso, así que nosotros lo hacemos, y eso nos ayuda a tener la conversación difícil porque ya tenemos un diagnóstico de que nos estás explicando de por qué es como eres, también herramientas de alto contenido 360 también nos ayuda mucho porque recibimos una retroalimentación importante. ¿Okay? Y de esa forma, cuando nosotros entramos a las sesiones de retroalimentación, hacemos a las personas conscientes de cómo ellos están impactando dentro de la organización. ¿Okay? Si no tienes eso, pues la segunda forma es hablar a base de los hechos, de hecho, y se nutre. Los hechos es, bueno, hablar muy claro de cuál es el ambiente actual, entender claramente cómo está impactando en la organización, y ahí puede ser una correlación obviamente de acción y respuesta. Se hizo tal cosa, entonces la conducta fue así y esto fue lo que tuvimos de respuesta. ¿Okay? Y de esa forma ayudar a ese líder a que tenga la comprensión de que sus actos tienen unas consecuencias dentro de la organización. De hecho, yo siempre recomiendo identificar las que puedan ser positivas. Normalmente todos tienen algo, por más tóxico que sean, y eso reconocérselo. Y después ir a esas que realmente le están impactando dentro de la organización. Están impactando al equipo, relacionamiento con los líderes y a la gente alrededor de. Y hacerlo consciente, porque en la mayoría de las veces ellos no están conscientes de ese impacto que están teniendo. Y muchas veces lo tóxico se da porque posiblemente están demasiado enfocados en el resultado sin entender las consecuencias, que eso hay un 360 completo para llegar a ese resultado sostenible. Entonces, hay que tener la conversación y obviamente llevar el mensaje para hacerlo consciente. Y nuevamente, ahí es donde comienza. Y finalmente, es importante darle ayuda, darle herramientas. Ahí es donde entran los procesos de coaching. Si es interno, puede ser de mentoring, pues para darle herramientas, pues para ayudarlo a que sea más efectivo como líder dentro de la organización. Excelente. ¿Tenemos otra? Por favor. Para un líder que no tiene la capacidad de desarrollar como tal la resiliencia, ¿qué herramientas cree necesarias para poder ayudarlo a desenvolverse mejor? Bueno, eso es una muy buena pregunta porque más que herramientas, sí se puede hacer un diagnóstico, pero no es medir por medir, es qué vas a hacer con eso después. ¿Ok? Esa es la parte importante. Número uno, hay que preguntarse resiliencia para qué. ¿Qué no está demostrando esta persona que no está desarrollando o proyectando la resiliencia que se necesita? ¿Ok? Entonces, aquí esto va muy atado a la respuesta anterior. Si se hace un diagnóstico, bueno, ¿qué necesita la persona para desarrollarla? Y entonces hay que exponerlo, hay que darle la retroalimentación y hay que ayudarle a hacer un plan de desarrollo. Y aquí le va el tema de plan de desarrollo. No caigan en la trampa de que desarrollo de resiliencia, de mandarlo a los programas de Harvard y Wharton y todo esto. La realidad es que el desarrollo de liderazgo, 70% de la efectividad se da en función de la práctica. O sea, ¿qué actividades vamos a hacer para que él desarrolle resiliencia en ciertos aspectos? Por ejemplo, lo podemos mandar a un proceso educativo, eso va a tener un peso de un 10%, pero en la práctica, en la aplicación, ¿y quién le va a dar acompañamiento interno? Eso es muy importante. También puede ser externo, definitivamente, pero interno, ¿quién va a ser su executive sponsor para llevarnos en el camino? Y si la persona realmente no tiene el nivel, entonces parte de la pregunta que se tiene que retar la misma organización es, ¿tengo la persona correcta en el puesto correcto? Es una pregunta que tiene que ser abierta y honesta antes de hacer la inversión en todo este tipo de procesos.
Excelente, doctor. Pues parece ser que son hasta ahorita todas las preguntas. Tenemos comentarios felicitándolo, agradeciéndolo por esta gran plática. ¿No? Y Ustedes. bueno, pues en nombre de Erivac le agradecemos muchísimo su tiempo. Le cedo la palabra a Zaida, nuestra vicepresidente, para cerrar la conferencia. Gracias, Zaida. Gracias, Ale. Pues, doctor Milton, muchísimas gracias de nuevo. Muy interesante este tema, para platicarlo mucho más a fondo en nuestras organizaciones, ¿no? Un punto con el que yo me quedo es definitivamente el desarrollo organizacional, el poder trabajar un plan de carrera con nuestra gente es básico, ¿no? Pero también cómo hacemos responsables a nuestros propios empleados de su plan de desarrollo, ¿no? El decirle, la organización apuesta por ti, queremos que sigas aprendiendo, creciendo, pero tú, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué buscas? ¿A qué te quieres enfocar, no? En Exactamente. muchas ocasiones, el empleado espera que la organización llegue con, este es tu plan de desarrollo y vamos a hacer estas 5 acciones para que lo alcances, ¿no? Entonces, yo creo que sí es bien importante el definir en qué va a consistir ese plan y alinearlo con los intereses del empleado y que él tenga claro hacia dónde quiere ir y qué está dispuesto a hacer para ello, ¿no? Seguirse preparando, seguir teniendo retos, proyectos, etcétera. Pero sí es un tema muy interesante. Muchísimas gracias. Estamos muy contentos con esta participación. Gracias a todos por su tiempo. Tenemos la siguiente conferencia a las 12 de mediodía, hora de Mexicali. Los esperamos a todos. Muchas gracias y que tengan buen día. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Hasta luego. Días para ustedes allá. Gracias. Bye bye. Gracias. A nuestros asistentes les recordamos que a las 11 tenemos una participación de nuestro patrocinador de Sencade. Los invitamos, y a las 12 la participación de Elena Velasco con su tema Empresas Felices. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en unos momentos. Gracias.